Buenos días. Hoy es mi primera breve charla del año 2018. Quiero comenzar con el hecho de el ataque en Estados Unidos en un colegio que dejó 17 muertos y muchos heridos. ¿Qué nos dice esto? Nos habla de la violencia estructural del país más poderoso de la Tierra. Y también nos habla de los problemas que tiene en particular esa nación, con el uso indiscriminado de armas de fuego en manos de la población civil. Se habla de alrededor de todo tipo de armas, de 300 millones de piezas, que es una cifra asombrosa en un país de 330 millones. Y esto viene de larga data, desde los principios de la fundación de los Estados Unidos. Y el National Rifle Association, que promueve el uso indiscriminado en manos de los civiles. Esto viene del tiempo de la fundación del Estado y en la enmienda segunda de la Constitución, que lo toman como algo religiosamente sagrado, que no se podría cambiar. Bueno, esto responde a muchos intereses, obviamente a la industria armamentística. Y esto está muy embuido en la sociedad americana, desde los principios de la colonia, de la expansión al Medio Oeste, pero antes de la expansión, que era cuando la masacre de los indígenas por los civiles, y la creación de las milicias. Las armas la tiene todo aquel que quiera comprarla, y un país que es estructuralmente violento, las armas florecen, y las asociaciones, los clubes deportivos que propugnan estos eventos de juegos y torneos, y incluso cosas increíbles ya, porque hay asociaciones que tienen armas de guerra, de ametralladoras. Creo que en Nevada había un torneo de ametralladoras pesadas. Lo demencial de esto es que también permiten a los chicos, a los niños a partir de 12 años, comenzar el uso de armas de fuego. Ahora, por otro lado, también tienen cierta lógica algunos de los proponentes de esto, porque dicen que uno tiene el derecho de defenderse, lo que evidentemente es así. Pero tendría que ser restringido el uso de armas de fuego, tener una arma de fuego para la defensa de la familia en la casa. Pero eso tiene que estar muy condicionado a la capacidad de las personas de saber usar armas de fuego, porque vivimos en sociedades muy violentas,
Y el caso es que del país donde yo vivo, que los delincuentes matan impunemente a personas honestas y decentes, tal vez para robarle un celular o robarle un auto. Entonces la policía no puede estar en todos los lugares y la relación es absolutamente asimétrica, donde los delincuentes están armados y las personas decentes desarmadas. Bueno, volviendo al caso de Estados Unidos, de la relación asimétrica, yo también pienso en los países que Estados Unidos invadió, cuando en Irak, cuando entraban en las ciudades, en las casas a la noche para buscar supuestos terroristas, aterrorizando las fuerzas de ocupación e invasión norteamericanas a las personas, a las familias, humillando a los jefes de familia, a los hombres, delante de su mujer y sus hijos. Entonces, los que proponen también ese tipo de relación asimétrica tendrían que pensar, los que hablan sobre esa relación asimétrica en Estados Unidos tendrían que pensar que ellos, como organización estatal a través de sus fuerzas armadas, ejercen ese tipo de terrorismo. Entonces es un tema muy debatido. En los países socialistas, donde obviamente estaba prohibido totalmente la tenencia de armas de fuego en manos de los civiles, y las medidas, por supuesto, que eran fuertísimas para aquellas personas que infringían la ley. Las sociedades pueden pacificarse cuando también hay una estructura organizada no competitiva. Eso no quita de que en las sociedades socialistas del pasado, del siglo pasado, hubiera competencia laboral, sí, eso naturalmente, y eso es deseable, pero no una competencia del tipo comercial, donde se desplazan a numerosas empresas, y la competencia es básicamente la antítesis de lo que es la actividad pacífica y cooperativa de las personas, de los humanos, que en la construcción a que hemos llegado está totalmente exacerbada, y la competencia exacerba las pulsiones negativas descritas por Freud, naturalmente. Pero también de esto nos hablaba también Schopenhauer, en quien Freud se basó en muchas de sus conclusiones. Ahora bien, en Estados Unidos, a partir del año 2000, aproximadamente 450.000 personas, casi llegando al 500.000 de personas, murieron a causa de armas de fuego, por todo tipo de circunstancias. Lo que es una cifra muy grande, increíblemente grande. Y lógicamente, con la cantidad, la proliferación de armas, producen estos efectos. Esto está suscrito en un contexto más amplio, que es
Y naturalmente siempre vuelvo al sistema que se ha construido a lo largo de siglos y que produce este tipo de comportamiento colectivo. Podría haberse construido otro tipo de sociedades en la evolución antropológica sociocultural, pero no fue así. Y es el tipo de sociedades que tenemos hoy y que posiblemente en el futuro, en las décadas siguientes, seguirá tal vez exacerbándose. La violencia estructural es justamente lo que hay que cambiar, pero aún en el caso dejando de lado el uso del arma de fuego, hay una violencia estructural social y es global. Esa violencia estructural es entre las clases sociales, y que es un proceso dinámico. Cuando hablamos de clases sociales no podemos referirnos solamente a las descriptas magistralmente por Marx, pero eso fue hace 150 años y se ha producido evolución. Y yo hablé también en charlas anteriores de la esquizogénesis del proletariado con la creación de las clases medias, que tienen gran movilidad y que tuvieron su pico de apogeo en la década del siglo pasado, en la década del 50, donde emergieron con fuerza en Estados Unidos. Siempre me refiero al país que forma parte del paradigma de este siglo. O sea, es una sociedad que es imitada, y también que a través de su fuerza expansiva también impulsa una transculturación, y la transculturación es impulsada y aceptada. ¿Y por quién fue aceptada? Por el grueso de las clases medias que surgieron en el mundo de hoy que tenemos en la actualidad. Esto no era así en el breve lapso de 70 años del socialismo real, donde sí existían diferenciaciones de ingresos y también diferenciaciones sociales, pero no que ellos se llamaban capas, que no eran necesariamente el tipo clásico de las clases sociales. Esto en el mundo moderno se ve con más facilidad cuanto más pobre es el país a estudiar y a analizar, donde es más evidente. En las grandes urbes también se ve, pero se confunde porque caminando por cualquier gran ciudad del mundo, la mayoría de las personas están adecuadamente vestidas, existen los autos, las casas, los departamentos. Entonces hay que verlo en forma más minuciosa, y sí, por supuesto que se puede empezar a desbrozar y distinguir bien el funcionamiento. Pero siempre nos lleva a confusión. Sostengo que lo que se ha globalizado es el estilo de vida de las clases medias, y cuando hablamos de las clases medias, hablamos de las clases medias con ingresos suficientes para una vida confortable y cómoda. De las clases altas, de los capitalistas,
de los dueños del circo, digámoslo así. Bueno, eso fue bastante similar desde siglos de la época, podemos hablar épocas anteriores, pero en el feudalismo las noblezas tendían a tener más o menos el mismo estilo de vida, que eran también los que estaban en conexión, en contacto. La conectividad que se produjo en la segunda parte del siglo XX, con la radio, con los transistores básicamente, que permitió que las radios fueran pequeñas, después con la televisión y la difusión del American Way of Living a través de los films de Hollywood en la década del 40, en la década del 50, en la década del 60 y en la actualidad también en las grandes superproducciones, pero ese monopolio ya no lo tiene solamente Hollywood, hay otros países también que tienen esas grandes superproducciones, en la India, en China, todos para que tienen difusión en sus regiones. Ahora, en la presente situación, la violencia entre los estados, la violencia intersocietarias, intraestatales, que es la violencia social, tomando el país paradigma, que en Estados Unidos también se han producido polarizaciones, y la descripta por Marx en la última fase imperialista del capitalismo financiero. El sistema económico imperante, donde la producción masiva de bienes y servicios excede en sus posibilidades y excede en sus excede en las oportunidades de negocios, y hay una tendencia descrita también por Marx de la disminución de los beneficios. Ahora, esta disminución de los beneficios no es sincrónica y no es global. Entonces es algo muy dinámico, con la aparición, con la creación. O sea, los problemas se van presentando y los capitalistas a través de las empresas van innovando, y la innovación es permanente. Entonces se producen crisis propias del sistema. La expansión en los medios clásicos, o sea, la expansión del consumo básico o del consumo más sofisticado con mayor valor agregado, fue cobrando cuerpo a través de las últimas décadas del siglo pasado y en la primera década en lo que va de este siglo. O sea, hay con la explosión de la información y de la comunicación. Ahora, todo es muy cambiante y muy fluido, pero las bases de la actividad económica están basadas en la ganancia, y las sociedades nacionales y las organizaciones internacionales de comercio
están organizadas en la ganancia y en la competencia. Y esto obviamente que es un caldo de cultivo para conflictos económicos permanentes y después también para conflictos militares, porque aquello que no se puede solucionar comercialmente, no digo pacíficamente, porque hay una cuota de agresión muy fuerte también de otro tipo en la actividad económica. Entonces, la actividad económica como la actividad social está basada en la fuerza, en un equilibrio inestable, y la fuerza, no hablo de la fuerza solamente puramente militar, sino todo tipo de fuerza, económica, psicológica, hasta en las relaciones interpersonales hay una relación de fuerzas psicológicas. Entonces, esto es lo que produce el mundo que tenemos hoy, y que se ve en estos actos de desviación social, como el uso de armas de fuego y mortíferas, y también la aparición de personas muy inestables. Esto es el mundo que tenemos. Haciendo también una breve referencia a la situación internacional, el así llamado terrorismo dentro del mundo islámico también está en convulsión. Yo quisiera decir que cada región tiene sus propias estructuras dentro del contexto de explotación capitalista. En los países árabes se da con sus características, e incluso en cada país tiene sus propias características. Por ejemplo, el caso de Afganistán, que probablemente estén en el siglo X, XI o XII, por poner alguna cifra. Obviamente que forma parte del mundo musulmán. En el centro de Asia es muy distinto a la estructura social de Egipto, por ejemplo, o de Jordania, o Argelia, Túnez. Y así se da también en el mundo europeo occidental. O sea, cada país tiene sus propias características dentro del sistema que engloba al planeta, y que es muy difícil prever y predecir cómo va a desarrollarse. Por el momento se va a incrementar este tipo de conflicto y de explotación y de polarización. Muy difícil hablar las últimas fases. ¿Cuál será la última fase? ¿Estamos en la última fase? ¿Es el capitalismo financiero la última fase? Probablemente sea así, pero ¿quién puede afirmar lo que va a suceder? Podemos tener tendencias, podemos hablar de mediano o largo plazo, pero no mucho más allá de 10, 15, 20 años, porque todo es muy dinámico. Lo que sí podemos pensar es que el conflicto se va a ir agravando, y con las consecuencias en un mundo con 6 países o 5 países, pero básicamente con los países como China, Rusia y Estados Unidos, además de la India y Pakistán, Israel, Francia e Inglaterra.
que tienen capacidad nuclear. Bueno, siempre cabe la posibilidad. Me había olvidado de Corea del Norte, pero Corea del Norte no se sabe muy bien. En realidad nunca se sabe muy bien de las capacidades. Se tiene una idea. Probablemente los servicios de inteligencia tengan una idea más acabada de la situación de sus contrarios. Pero hablan de una docena de bombas atómicas y además tienen medios para poder proyectarla. Pero también cada vez que se produce una arma, se producen también las contramedidas. Y hasta el momento sí pueden ser efectivas, pero cuando los vectores no son numerosos, pero cuando se saturan las defensas por la cantidad de vectores. Los vectores son los proyectiles balísticos intercontinentales o de submarinos, o incluso pueden ser también bombas de gravedad, que las hay. Hay todo tipo de bombas atómicas, de armas nucleares, y se han ido perfeccionando a través de la creación de allá por 1945, donde se lanzaron. Estados Unidos lanzó, el único país en la historia que lanzó bombas atómicas sobre otro estado, en el caso de Hiroshima y Nagasaki en Japón.